¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues ya estamos una vez más aquí en Voces Diversas y estoy aquí con Rocío. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, bien, aquí con esta ola de calor, ¿verdad? Así es, claro. Pero ya una vez más en un capítulo, el tercer capítulo de Voces Diversas de Kate. Y qué gusto, qué padre, qué emoción es estar aquí transmitiendo desde el... Estamos en el poniente. ¿O Oriente, en el aquí en el oriente? ¿En el oriente. oriente? Ok, en el oriente, perdón. En el oriente de la ciudad y pues calorcito. Siguen abriendo estas nochecitas calurosas, ¿verdad? Sí, aquí en la periferia de la ciudad. Así es, en la periferia. Muy bien, bueno, pues hoy tenemos otro programa más hablando de del conocimiento, generando conocimiento sobre temas de investigación que pues sirven para poder hablar de las situaciones de las cuales vivimos, muchas de nosotras las compañeras eh, de aquí de la Ciudad de México y del estado, de los estados, mujeres trans, que bueno, pues queremos visibilizar las situaciones que se van viviendo, algunas propias y otras de algunas compañeras. Y bueno, el día de hoy tocaremos algunos temas, entre ellos es hablar del transfeminicidio, también hablar del trabajo sexual y el COVID. Y bueno, pues iremos tocando primero estos dos temas. Y para esto, pues primero, la primera pregunta, ahora sí, Rocío, es, ¿para qué sirven estos estudios? ¿Para qué sirve levantar estas encuestas y tener estos números? Pues mira, fíjate que aquí sí lo puedo decir. ¿Sí? En algún capítulo decía que había cosas que no me correspondía decirlos, pero aquí sí lo puedo decir. En el caso del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, somos de las pocas organizaciones que generamos conocimiento, ¿no? Ujú. Y que generamos investigación. Eso me parece un tema importante, ¿no? De que no sea alguien de afuera que venga a hacer las investigaciones, que genere los conocimientos, sino que más bien nosotras lo hagamos, ¿no? Generemos estos conocimientos, esta información, estos estudios, y a partir de ahí, en el marco, desde luego, de nuestras actividades, ¿no? De las actividades de promoción y de defensa de los derechos humanos, pues desde luego hay que saber qué está pasando en diversos temas, ¿no? Y para ello, pues tenemos algunos estudios de los cuales ahorita vamos a platicar, que pues son también estudios que han generado una base para el caso de la redención, ¿no? El caso de la documentación de transfeminicidios, el caso de lo que comentabas de este estudio de trabajo sexual y COVID, el, la documentación de personas LGBT desaparecidas, ¿no? Que Sí, también es otro tema que estamos llevando, entre otros temas, ¿no? Junto con los diagnósticos comunitarios participativos, pero en especial estos tres: transfeminicidios, desaparecidos LGBT, y si nos da tiempo, platicaremos de trabajo sexual y COVID, algunos datos que son importantes y que seguramente continúan vigentes el día de hoy. claro, exacto. Y también pues algo que es muy importante es que aquí estamos para poderles escuchar y para documentar también pues las situaciones que se están viviendo y de esta manera pues tu voz sirva para cambiar la realidad de muchas personas, de lo justamente de los resultados de estos estudios, pues es poder alzar la voz, pero también para poder hacer cambios, generar cambios. Y bueno, bien, para poder dar inicio, el inicio y el desarrollo de una investigación de transfeminicidios, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es el proceso para poder generar estos datos? Bueno, aquí quizás primero comentarte cuál es el antecedente de esto, de dónde surgió el tema de investigar los transfeminicidios. Esto Claro. se dio en el año 2007, incluso antes de la fundación de CAIT. Como ya comentamos en otro de los capítulos anteriores, participaba yo en una organización que se llamaba TVMEX, Sí. ¿no? Entonces, en el año 2007 ya platicaba que TVMEX estábamos empezándonos a perfilar para crear esta asociación civil, ¿no? Y ya estaba yo, me parece que ya estaba yo en la coordinación del equipo de planeación, o Ok. quizás no, pero estaba revisando como notas y en algún momento me doy cuenta que empiezan a darse muchas notas en medios digitales
sobre muertes de personas trans, travestis, como se autodenominan en Argentina. Ujú. Y entonces en este año 2007 lo que hago es hacer una carta al gobierno argentino en solidaridad con las travestis argentinas, que está Sí. fechada el 16 de abril del 2007, y que de manera general pues habla acerca de la violencia, de la necesidad de reconocer esta violencia, de sancionarla, de investigarla, pero también de prevenirla. Y esta carta es una carta bastante interesante porque logramos que la suscribían diferentes organizaciones. Algunas quizás ya no existen en la actualidad. Por ejemplo, en ese entonces se firmó como Travestis México, pero también firmaron, por ejemplo, de Perú, el colectivo Claveles Rojos, firmó la Organización de Géneres de Colombia, el Ok. Círculo Transgénero Cristal de Ecuador, Diversum, México, de México, el grupo Crisálida Sí. de aquí en México, Gallente de aquí de México, el grupo de apoyo a la disforia de género de Chile, eh, Vivas Venezuela, la propia Kim Pérez, la presidenta de la Asociación de Identidad de Género de Andalucía en España, Carla Antonelli también firmó esta carta, la Fundación Triángulo, colegas de España, incluso una organización de hombres trans para estos años Ujú. suscribió Grupo Transexuales Masculinos de Barcelona, Ok. eh, la Federación Española de Lesbianas, Gays y Transexuales, entre otros grupos, ¿no? Entonces, esta es una de las cartas, esta es una carta que antecede, digamos así, el tema de la investigación de los transfeminicidios, como actualmente les conocemos, les llamamos, y que nos movió a empezar a documentar desde este año, desde el año 2007, venimos documentando. ¿Cómo lo venimos haciendo? Pues ahorita lo venimos haciendo a partir de publicaciones en medios de comunicación. En ese entonces también a partir de portales especializados sobre el tema trans. ¿No? Sí. Existían muchos portales que publicaban información y que replicaban estos casos a nivel de denuncia. Y es así como empezamos a documentar. Originalmente empezamos a documentar Latinoamérica. O sea, toda Latinoamérica empezamos a documentar porque pues, vimos que esto no era un fenómeno solamente de Argentina, ¿no? Sí, claro. Que eso ocurría en todo el continente americano y empezamos a documentar casos. En ese momento, otra organización que es Transgénero Europa nos invita a colaborar con la documentación de América Latina. Desde Ok. el año 2009, promedio, nosotros empezamos a colaborar con el Observatorio Transrespeto versus Transfobia en el Mundo, que documenta la violencia transfóbica, ¿no? En alrededor de 100, 120 países en promedio. Wow. Entonces nosotros empezamos a documentar desde esa época, desde el 2007, todo Latinoamérica, y pues desde luego en el caso de México empezamos con los primeros casos desde el año 2007. Ok. Y ¿nos podrías dar un poco del contexto de cuál fue este documento que se hizo, esta carta que firmaron? Estaba acá. Sí, la carta básicamente te decía que se refiere. Voy a leer algún párrafo. Dice, según la información disponible en Internet, desde finales de noviembre han ocurrido algo que antes no había ocurrido. Que en la sola Argentina parece en estos meses que suceden más crímenes de odio que en todos los países americanos juntos. ¿Por qué tanto odio? ¿No hay manera de sanarlo? Es una suma de acontecimientos separados, casualmente unidos, coincidencia terrible que no se volverá a dar. Suponemos que las causas serían desde el machismo ancestral a la homotransfobia, pasando por la rabia de la pobreza, pero lo cierto es que se mata a travestis con un automatismo o que ser travestis es una condición de muy alto riesgo. Los asesinatos y ataques a las travestis se convierten así en una piedra de toque de la mayor trascendencia sobre la capacidad del Estado por garantizar una convivencia democrática y respetuosa de todo ser humano, así como para resolver y detener esa ola de ataques y asesinatos contra la comunidad marginada y estigmatizada. Y pues la carta básicamente lo que señala, dice, confiamos en que estos hechos de violencia no los dejará indiferente y que ordenará en la medida de sus responsabilidades y posibilidades
las medidas que sean precisas para castigar a los culpables, así como emprender en la sociedad argentina los procesos culturales y educativos que combatan la intolerancia a las expresiones de la diversidad sexual. O sea, Ok. en el 2007, hacemos este énfasis en señalar que la violencia hacia las poblaciones travestis, trans, ¿no? Tiene un contexto que cuestiona su identidad, ¿no? Sí, Pero que sí. también es necesario no solamente sancionar, sino también, pues, combatir las causas, ¿no? En este caso, la ignorancia, los estigmas, y esto solamente a través de un cambio cultural. Ok. Y en ese momento, el haber recibido las firmas de otras organizaciones, ¿qué significó para ustedes para poder dar este paso? De hecho, eso es una carta importante porque reúne de alguna forma a los dos continentes, ¿no? O sea, Ujú. había esta urgencia, esta emergencia, ¿no? Sí, Con esta violencia. Habrá que recordar que de Argentina viene un gran diagnóstico que elabora Loana Berkins, ¿no? Junto con otras compañeras, y que este diagnóstico es el que va a sentar las bases para una gran reforma en Argentina, que se va a dar posterior, para, por un lado, reconocer los derechos, el tema de identidad de género, el tema de cupo laboral, el tema de acceso a la educación, entre otros temas. Entonces, esto es lo que ocurre. Hay una conjunción en este caso, en esta carta de pues, Latinoamérica y Europa en este caso. ok, claro, sí. Y para poder hablar justamente de esta investigación que ya se llevó a cabo aquí en México y de poder saber los números que se han ido reflejando año con año, lo primero es que debemos de saber qué entendemos por transfeminicidio y en qué se diferencia entre otros tipos de violencia. Bueno, transfeminicidio es, tenemos ahí como dos, este concepto de esta violencia extrema que se realiza en contra de personas trans. Y cuando hablamos de personas trans no hay que perder de vista que es un abanico amplio, ¿no? Claro, Entonces, en ese sentido, esta violencia va dirigida en función de la identidad de género o de la expresión de género que tienen las personas. Entonces, hay esta acción de violencia que tiene estos componentes, ¿no? Pero también tiene otros componentes, tiene también los componentes de la ocupación. Sabemos hoy que cuando se conoce la ocupación de las personas trans asesinadas en el mundo, la principal ocupación es el trabajo sexual. Sabemos bien que a nivel internacional también hay una violencia hacia personas trans migrantes. Conocemos un poco el promedio de edad de las víctimas también, que ronda entre los 35 y 40 años en promedio. es correcto. Así es. Y justamente entonces entendiendo esta situación, este, ¿cómo fueron esos primeros resultados, esos primeros este, números que se vieron reflejados, ¿no? Y no números, sino personas, las cuales fueron asesinadas. Pues lo que tenemos ahorita, si ustedes vieron, esta es una de las tablitas que generalmente cuando alguien me pide información les comparto. Es Ujú. una tablita que trae los estados, los casos por año y aparece también señalado cuáles son los tres estados que ocupan los primeros lugares con mayores casos de transfeminicidio. Esta es una tablita que usamos, que compartimos cuando nos la solicitan. Pues mira, fíjate que en el año 2007 iniciamos documentando 14 casos. Sí, Habrá que recordar también que México a nivel internacional, eh, del 2007 al 2011, México ocupaba el tercer y cuarto lugar a nivel internacional, de acuerdo a los datos del Observatorio Transfobia versus Un Respeto. ok, Y es a partir del año 2012 que México ocupa el segundo lugar. O sea, llevamos más de 10 años ocupando el segundo lugar a nivel internacional con la mayor cantidad de transfeminicidios, ¿no? Entonces, ese es un tema que queremos comentar. sí, También lo que tenemos a nivel de datos es que América Latina concentra tres cuartas partes de todos estos crímenes documentados. ok, Y en México, pues podemos a partir de estos datos
tener un panorama que nos ayude a generar información. Por ejemplo, quizás ustedes recuerden que en el año 2016, cuando se da el suceso de el transfeminicidio de Paola Buenrostro y Alessa Flores, salimos a las calles y decíamos, México, segundo lugar, con la menor cantidad de transfeminicidios en el mundo. Esta era como una de las consignas. Pero esto ya lo sabíamos nosotras con los datos que teníamos, porque es desde el año 2014 que ya México estaba en el segundo lugar, ¿no? Entonces, allí habría que comentar este tema. Tenemos que el año 2016, precisamente ese año, es el año de mayor violencia y se documentan 80 transfeminicidios. Es la mayor cantidad en estos más de 15 años. Sí, claro. Que venimos documentando. Y una de las conclusiones que tenemos es que son 5 estados los que concentran la mayor cantidad de transfeminicidios. Esto quiere decir que estos estados no han fluctuado, ¿eh? O sea, generalmente han coincidido año tras año en ser los 5 estados más violentos, que es el estado de Veracruz, en un primer lugar, el estado de Guerrero, el estado de México, Chihuahua y por último la Ciudad de México. Son estos 5 estados los que han estado con la mayor cantidad de transfeminicidios a lo largo de la historia que hemos venido documentando. Me llama la atención que justamente Veracruz y Guerrero, que son pues, lugares con playa, con costa, tengan estos primeros lugares. ¿Y a qué podríamos pensar o el resultado de estos estudios que se lleve a pensar que se está dando en estas regiones? Pues la realidad es que podemos hacer muchas hipótesis, ¿no? Sobre por qué. Yo creo que también lo que tenemos que preguntarnos el por qué es qué hacer para prevenir, ¿no? Claro. Yo en algún momento he comentado el tema de que así como hay una alerta de género, ¿no? Por los feminicidios que obliga a los estados a emprender acciones para prevenir, ¿no? También para investigar. En el caso de estos estados deberíamos de preguntarnos qué ocurre, ¿no? Sí, claro. Veracruz tiene reconocimiento de la identidad de género hace quizás un año. Guerrero, lo mismo. Chihuahua no lo ha tenido. El Estado de México tiene como cerca de 10 años, poco menos que ya tiene reconocimiento de identidad de género. Ninguno de estos estados, salvo la Ciudad de México, tiene programas de acceso a la salud, ¿no? A preguntarnos qué ocurre con los bandos municipales, que muchas veces tipifican como faltas cívicas las faltas a la moral y a las buenas costumbres, o tipifican el trabajo sexual como una falta cívica, ¿no? Entonces, hay un contexto que habría que revisar, ahí comparar desde lo que dicen las leyes estatales, las leyes federales, los bandos municipales, las políticas públicas que se realizan, incluso cómo se tipifica esta violencia, ¿no? Sí. Ahora en algunos estados se está empezando a tipificar los transfeminicidios, parece bien, pero habrá que recordar que en por lo menos más de 2/3 partes de los estados tienen tipificados los crímenes de odio, por odio. Y aquí, por ejemplo, habría que preguntarnos cuántos casos de estos se han logrado tipificar como crimen de odio y que sean sancionados, ¿no? Y la verdad es que son muy pocos casos. Claro, y de esta manera pues no se le da el castigo que el que debería de recibir esas personas que atentaron contra la vida y que les arrebataron la vida a nuestras compañeras. En este caso, ¿cuáles han sido los casos más representativos en nuestra región y qué respuesta ha tenido por parte de las autoridades? ¿Qué se ha visto de las autoridades? Bueno, un tema que sí podemos comentar de manera amplia es que existe una gran impunidad, ¿no? La forma en la que se asesina a mujeres trans es muy diferente como se asesina, por ejemplo, a población gay. Generalmente vemos que hay un uso importante de armas de fuego. Esto también tiene que ver con la violencia generalizada en el país y con el acceso a las armas que se tienen.
Entonces es Ujú. un tema ahí. Tenemos, digamos así, diagnosticado que generalmente pues, se les asesina en espacios o se encuentran los cuerpos en espacios públicos, carreteras, parques, avenidas, ¿no? Con el uso de armas de fuego. En algunos casos hay violencia extrema, ¿no? Claro. Eh, en ese sentido. Pero creo que también que esta parte que nos documenta ya cómo se cometen estos asesinatos, estos transfeminicidios, tendríamos que sí pensar, ¿no? En qué otras cosas podemos deducir para poder emprender acciones para la prevención. Por ejemplo, una parte importante, ya lo comentaba, tiene que ver con el tema del trabajo sexual. Ahora yo, por ejemplo, en los últimos años he empezado a notar que hay algo así como una limpieza, lo digo así, en las notas, porque se reportan casos de mujeres trans asesinadas en la noche, pero no se hablan en las notas de que si se da en un contexto de trabajo sexual. Ahí les encargo que revisen mucho las notas en medios de comunicación donde hablan de estos actos de violencia en las noches, Sí, ¿no? claro. Y yo creo, mi hipótesis es que se relaciona con el tema del trabajo sexual, pero se está blanqueando, Ujú. ¿no? Esta información y ahora solamente se enumera que el acto de violencia, pero no se habla de los contextos como el caso del tema de trabajo sexual, ¿no? Sí, claro. Y justamente durante todo este proceso de documentar, ¿qué dificultades o riesgos se han presentado? Pues desde luego, la mayor dificultad tiene que ver con la invisibilización, ¿no? Que no se logre documentar, conocer estos casos, que estos casos sean públicos. Evidentemente, aquí hay estados donde hay muy pocos casos. Eso no quiere decir que no existe esta violencia en algunos estados, pero quizás lo que ocurra es que no se logre documentar, ¿no? Por los medios de comunicación. Hoy actualmente las redes sociales han contribuido mucho a la difusión, a la denuncia, y hoy podemos conocer de otros casos que quizás un medio de comunicación tradicional no los retoma. Eh, entonces está la cifra negra. Creemos que hay una cifra negra debajo de estos datos que estamos dando. Aunque también lo que hemos visto por otro lado es que conforme pasan los tiempos se documenta de mejor forma, ¿no? Hoy hay más organizaciones que documentan, está Letra S, está la Asamblea Nacional Trans y No Binaria, está el Observatorio de Crímenes LGBT, otras. Entonces, hay incluso estados que documentan solamente su estado, ¿no? Entonces, me parece muy importante este tema de la documentación para tener datos, información que nos pueda servir pues para empujar, sobre todo, no solamente la tipificación de los transfeminicidios, sino también a emprender acciones a favor de la calidad y de la expectativa de vida de las personas trans. Correcto. ¿Y por qué es tan importante que el Estado reconozca estos crímenes como un problema de derechos humanos y no como un suceso aislado? Hace mucho tiempo a estas violencias se les decía que eran crímenes pasionales, eh, que eran que eran violencias, ¿no? Entre los amoríos que había, que era un crimen pasional, ¿no? Y esta era una forma en la cual el Estado pues se quitaba su responsabilidad de investigar, ¿no? Sí, De hablar de que estas violencias, en muchas de estas violencias hay prejuicios, hay odio hacia lo diverso. Y eso es lo central, ¿no? El no hablarlo, el no decirlo. Hoy podemos hablar de números. Hace los 60s, 70s, no se podía hablar de números, no había esta información. Se tenía estos datos ocultos, ¿no? Nadie hablaba de este tema, al igual que los temas de diversidad, ¿no? O sea, no se hablaba de claro, estos temas y pues por tanto, pues pasan desapercibidos para el Estado. correcto. Y para
poder ir cerrando con esta parte de lo que estamos trabajando sobre transfeminicidios, es, bueno, ya mencionábamos que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial, después de Brasil, y que de unas cifras, aquí había encontrado algo que dice que entre el 2008 y el 2023 se han registrado 701 asesinatos de mujeres trans en nuestro país nada más. Y esto nos lleva a también hacer el análisis de que es un riesgo extremo. Una mujer trans tiene 30 veces más probabilidades de ser asesinada que una mujer cisgénero. Pero aparte, estamos hablando también de qué esperanza de vida tenemos. Mientras que la población general vive en un promedio de 77 años, las mujeres trans no, se tiene un número especificado o la esperanza de que solo llegamos hasta los 35, 40 años como mencionabas, y esto es debido pues a la violencia, a la falta de oportunidades, y la tendencia es alarmante. De lo que va del 2024 se han registrado 55 casos y las cifras siguen creciendo y con mayor incidencia en Ciudad de México, en Jalisco, en Veracruz y en Morelos. También son datos que nos proporcionaron. ¿Qué podrías decir de esto que acabo de mencionar? Mm, bueno, volver a reafirmar. La edad promedio de las víctimas es de entre 30 a 40 años. No hay un estudio que determine un promedio de edad de las personas trans. Este dato de los 35 años viene de Argentina, de este diagnóstico, cuando ellos hacen este gran diagnóstico y ubican el tema promedio de la edad de las víctimas de esta violencia. Por eso ese dato viene de allá de Argentina. Pero se refiere a la edad promedio de las víctimas. No Sí. es, no es el dato de esperanza de vida de las personas trans. Sí es cierto que situaciones como la pobreza, el estigma, la discriminación, la falta de acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda, entre otros, van a limitar la calidad y expectativa de vida de las personas trans. Eso sí es cierto. Pero no hay un dato que nos hable de que el promedio de vida de las personas trans en México o en cualquier otro lugar del mundo sea de 35 años. ¿No? Sí. Eso comentarlo. Eh, si hay una muerte de personas trans jóvenes en una edad productiva, ya decíamos 35 o 40 años, digamos, es el promedio de edad. México concentra, digamos así, a nivel internacional el segundo lugar, también eso es cierto, en números absolutos. Sí, porque si los viéramos de manera porcentual, México ocuparía entre el tercer, cuarto lugar, porque hay otros países que tienen incluso una mayor cantidad de violencia en función de su población. Ejemplo, Colombia, que Okay. puede documentar 35 o 40 casos al año. Con su población la comparamos con México y porcentualmente pudiera ser Colombia incluso mucho más acrecentada la violencia que en México, por poner un dato. Eh, Toda violencia como tal, desde luego que es condenable. Hay esta exigencia de justicia, pero también ante todas estas violencias hay que buscar estas formas de prevención. Yo creo que es una parte importante. Eh, a lo largo de este año, digamos así, desde el año 2007 hasta el año 2024, nosotros tenemos un total de 822 casos documentados. Ok. Y, eh, y como también mencionabas, dentro también de estos transfeminicidios, pues muchos se piensa que pueden estar relacionados hacia el trabajo sexual y también aquí viene esta otra parte de investigación. Sí, cuando uno de los temas que tiene que ver con esta investigación, cada organización tenemos una forma de documentar, ¿no? Sí. Hay quien documenta la edad, hay quien documenta la ocupación, hay quien documenta si se trata de una persona migrante, eh, documentan la forma en la que fue asesinada, los lugares donde fue localizado el cuerpo, eh, cuántas personas intervinieron, qué tipo de relación tenían con la persona, cuál fue la respuesta de la autoridad. No sé. O sea, hay una serie de variantes que se pueden investigar. De hecho,
comentar, esta es una de las publicaciones que Transfobia versus un respeto tiene en su página. Hay una serie de publicaciones de este tipo que hablan de diversos temas. Este, por ejemplo, hablaba precisamente del tema de la violencia, estudio comparativo de la situación de los derechos humanos de las personas trans a nivel internacional. Entonces, pueden consultar la página, ahí vienen también todos estos documentos que documentan no solamente la violencia, sino también hacen este comparativo entre derechos humanos y la violencia que se ejerce. Ok, ¿qué página sería la que puede visitar nuestro público si desea poder revisar este? Pues busquen como respeto versus transfobia. Ok, muy bien, bueno, pues entonces para que podamos echar una miradita a este, que es un estudio comparativo de la situación de los derechos humanos, ok, entonces para poderlo revisar. Y hablando de los derechos humanos, ¿qué podrías decirnos sobre el trabajo sexual y durante este periodo que también se dio del trabajo? Y vamos al de desaparecidos. Ok, sí. Bueno, vamos a dejarlo del trabajo sexual para más adelante pero viene otra parte, que aparte de los transfeminicidios, pues viene la parte de las personas desaparecidas de nuestra población LGBT y QNB. ¿Qué podemos hablar sobre este tema? Bueno, en el caso de las personas desaparecidas LGBT y más, ¿no? Nosotros también empezamos a documentar desde el año 2017. Ujú. Es esta fecha en la que empezamos a documentar. Y documentamos porque también no conocíamos, no habíamos visibilizado esta situación. Así como de repente hay situaciones de la comunidad que no ubicamos, ¿no? Por ejemplo, hoy se empieza a hablar del tema del consumo problemático de sustancias psicoactivas entre las poblaciones de diversidad sexual y de género, ¿no? Y empieza a haber algunos estudios, algunas encuestas, ¿no? Pero apenas, ¿no? Apenas se empieza a ubicar que este es un problema de salud pública que nos está afectando. Ok. Muy recientemente empezamos a hablar quizás de el tema de la precarización de las poblaciones de diversidad sexual y de género, ¿no? Y empiezan a generarse algunos estudios, algunos elementos. Incluso recordarás que recientemente hubo un estudio en el que colaboramos Sí, claro. sobre nutrición en Sí, mujeres trans, ¿no? Entonces, exacto. y este estudio ubica que sí hay problemáticas específicas para mujeres trans. Entonces, hay un campo enorme de situaciones que podemos investigar, ¿no? O que se pueden investigar, pero qué mejor que desde las relaciones. Y en este caso, desde el año 2017, nosotras empezamos a documentar el tema de desapariciones LGBT. No había también ninguna organización que empezara a hablar de este tema. No lo había. Nosotros un poquito empezamos a abrir y lo abrimos a partir de este caso, del caso, también lo voy a comentar, de Mario Antonio de la Cruz Miranda, un adolescente de 16 años que salió de su casa un 18 de febrero del 2017 en la zona de Cancún, Quintana Roo, y ya no regresó. Se abrió una carpeta de investigación, que es la carpeta 2104, diagonal 2017, ante la Unidad de Investigación de Atención a Personas Desaparecidas. Y desde esta fecha no se ha conocido el paradero de él. Ok. Este fue uno de los casos que yo tuve conocimiento. De hecho, yo pude eh, pues hablar con su tía, que es una de las compañeras que ha estado como impulsando la búsqueda, ¿no? Junto con la demás familia, y que fue uno de los casos que de manera particular a mí me abrió los ojos sobre esta situación de la desaparición de personas de diversidad sexual y de género en México. Hoy, por ejemplo, pues el tema de la desaparición de personas es un tema que está muy presente en la agenda pública, Así pero es. que en este año 2017
pues no hablábamos de las personas de diversidad sexual, como que esto era un tema que no nos tocaba, ¿no? Como que era un tema que pues a nosotros no nos afectaba, ¿no? Ujú. Y pues los datos nos dicen que nos afecta más de lo que incluso llegamos a pensar. Ok. Y justamente, bueno, viendo que se empezó a mover, a trabajar desde el 2017, eh, ¿qué fue lo que se observó entre compañeras que reportaban estas situaciones de amigas, amigos, amigues, familiares que justamente habían desaparecido? ¿Y qué sentimiento se despierta en nuestra comunidad para saber que hay compañeras, compañeros que ya no están y que no sabemos dónde están? Pues es importante hablar del tema, es visibilizarlo, ¿no? Eh, Se habla muchas veces de que a las personas de la diversidad sexual y de género las buscan, les buscan Mm. sus amigues, ¿no? Sí. Pero también las familias. O sea, yo sí he podido conocer de casos donde es la familia la que también les busca. Eh, Hicimos un primer reporte en el año 2000, del 2010 al 2022, que fue el periodo en el cual encontramos casos, ¿no? El caso más anterior que logramos identificar fue del año 2010 y lo que vemos es un aumento. O sea, empezamos en el 2010 con dos casos y fuimos llegando, por ejemplo, hasta el año 2022 con 35 casos. Y pues si logran ver la gráfica, no sé si se alcance a ver, este es el año 2010, ahí va, 2012, 2014, 20, 22, acá termina. Entonces veamos la diferencia que hay entre el 2022 y el 2010. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que yo creo que ocurre? Uno, que era un tema de invisibilización. O sea, no se conocían los casos. Conforme va pasando el tiempo, logramos ubicar más casos. Sí, esto es cierto. También podría darse la situación de que en estos años se acrecenta la desaparición de personas LGBT. Y también tenemos muy claro que hay este periodo de violencia social en el país. O sea, no podemos dejar de vista esta situación. No somos ajenas a lo que ocurre en el país. Los actos de violencia social, del crimen organizado, también repercuten en las poblaciones. Entonces, esto también lo ubico en ese sentido de este contexto de violencia. También lo que hicimos en este entonces, en el año 2022, que fue cuando tuvimos ya una base como para tener un comparativo, comparamos los datos que teníamos nosotros en este 2022 con los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Hay un portal, para quien no lo conozca, que reporta los casos. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos encontramos que nos preocupó mucho fue que a las personas de diversidad sexual y de género se les busca menos, Sí. se les localiza menos. Por ejemplo, hacíamos un comparativo entre las personas desaparecidas y no localizadas, las personas desaparecidas no localizadas y localizadas en general, con las personas desaparecidas, no localizadas y localizadas de la comunidad LGBT, ¿no? Y, por ejemplo, un dato que teníamos, decíamos, de la población en general desaparecida no localizada, era el 40%. Y de las personas LGBT desaparecidas no localizadas, era el 55%, tomando en base los datos que ya teníamos. De la población localizada, de la población en general, se localizaba el 59-60% de los reportes. Okay. Pero en el caso de las personas LGBT solamente se localizaba al 44%. Y en general, por ejemplo, cuando se habla de localizar a personas con vida y sin vida, cuando se localiza a personas con vida, de la población en general correspondía un 93%, y en el caso de la población LGBT correspondía al 55%. Entonces, esto nos habla de que las personas LGBT se les busca menos, se les encuentra menos con vida, entre otras cosas. Así es. Y hablar de estos números
la condición de ser trans, gay o trabajador sexual influye para que estas desapariciones no se investiguen, no lleguen a verse estos resultados, a buscarlos, que las autoridades no estén haciendo nada. Pues tenemos el caso de Mario Miranda, que es el caso típico, digámosle así, que, que, que detona este tema. ¿Qué es lo que ocurre con Mario? Lo vuelvo a poner aquí. ¿Qué es lo que ocurre con Mario cuando desaparece este 18 de febrero en Cancún, Quintana Roo? Pues su familia lo empieza a buscar, ¿no? Ujú. Se dirigen a la agencia del Ministerio Público a levantar esta denuncia y la respuesta de la autoridad es empezar a cuestionar a la mamá, o sea, el tema de la revictimización, ¿no? Señora, ¿por qué permitió que su hijo o hija no estuviera en su casa? Después, cuando conocieron su identidad de género, eh, le empezaron a cuestionar a la mamá. Pues es que seguramente se fue con el novio, seguramente se enojó con usted y va a regresar, entonces, pues aguante, ahorita no puedo levantar la denuncia porque pues no hay que esperar. La Sí. denuncia se levanta algunos días después y son días que se pierden en la investigación, ¿no? Este, y esto es un tema que permea, ¿no? El tema de la falta de atención por parte de las autoridades cuando se trata de una población de diversidad sexual y de género. El tema del eh, victimizar o revictimizar a la propia persona desaparecida y a la familia o a los amigos, amigues, ¿no? En ese sentido. En algunos casos, carpetas que no se levantan, ¿no? Porque se pide que sea familiares directos quienes levanten la carpeta, ¿no? Eh, en algunos casos también pasa por no cumplir los periodos de tiempo, que tiene que ser de manera inmediata que se levante esta carpeta, entre otras cosas. Estos son los obstáculos. También hay otra serie de obstáculos que muchas organizaciones ya reportan, que tiene que ver con las fichas de búsqueda, ¿no? En cómo se presenta para el caso de personas trans una ficha de búsqueda. Y ahí habrá que pensar en este abanico de las personas trans, ¿no? Que hay personas trans que ya tienen un proceso de identidad de género avanzado, tienen una serie de intervenciones quirúrgicas, han pasado por procesos hormonales, se viven de tiempo completo, ¿no? Pero también hay personas dentro de este abanico trans que no han pasado por estos procesos de terapia hormonal, de intervenciones quirúrgicas, de asumir su rol de tiempo completo. Todo esto es válido, ¿no? Entonces, aquí el tema es cómo se reflejan estas situaciones de vida en las fichas de búsqueda, ¿no? Se ha pedido, ¿no? Que en las fichas de búsqueda se pueda usar el nombre autoadscrito con el que se tienen muchas personas trans que no han logrado un Sí. reconocimiento de identidad de género. El tema de la imagen de la fotografía también es otro tema, ¿no? Sobre qué tipo de imagen debería de ponerse. Por ejemplo, en el caso de Mario, no se logró identificar un nombre femenino, pero sí hay fotografías con una imagen femenina, Sí. ¿no? Entonces, la ficha de búsqueda, de hecho, trae ambas fotografías. Esta es una ficha social, no es la ficha oficial, pero es una ficha. En la ficha oficial se ha buscado que tenga estas dos imágenes, porque no era una persona que se vivía, no es una persona que en este momento, en esta fecha, que se vivía con una imagen femenina de tiempo completo. Entonces podría ser una persona que transitara entre ambas, eh, en- entre ambas identidades, ¿no? Claro. Entonces, pero aquí hay una discusión entonces de cómo representar, evidentemente que una persona, una mujer, un hombre trans, una persona no binaria, que se viven, ya decíamos, con intervenciones quirúrgicas, con temas de terapia hormonal, que se viven ya de tiempo completo, ¿no? Pues evidentemente
Su imagen es esta las 24 horas, pero hay quienes no. Entonces, hay esta discusión con las fichas de búsqueda. Y me viene a la mente un caso que acaba de ser muy sonado de una jovencita que reportó su familia de 20 21 años y que justamente pues las autoridades no hicieron nada de inmediato y la misma familia tuvo que estarla buscando y lamentablemente fue encontrada en el lugar a donde acudió y ya la encontraron sin vida. Pero esta situación que se daba, sí es real que las autoridades primero te decían tienes que esperar 48, 72 horas Ajá. para poder dar paso a una investigación. El día de hoy no estamos para esperar esas 48 o 72 horas. El día de hoy cada minuto es importante. Y eso es algo muy importante que se tiene que hacer visible ante la justicia, ante las autoridades, para que pues cada minuto es muy importante, es muy válido para encontrar a las personas con vida. De hecho, ninguna norma establece que hay que esperar este tiempo, ¿no? Ujú. Actualmente ninguna norma señala que tienes que esperar 24 o 72 horas para tener una denuncia. O sea, en cuanto se tenga conocimiento de la ausencia de una persona, se tiene que hacer este reporte. Así es. Y, y hablando también, pues justamente de nuestra población LGBT, de nuestras hermanos, hermanas, hermanas que fueron desaparecidos, ¿cómo es este proceso de levantar una denuncia y poder acercarnos a una organización para solicitar también el acompañamiento y el apoyo? Porque aparte hay organizaciones, asociaciones como el de Madres Buscadoras, pero dentro de nuestro colectivo LGBT, ¿qué organizaciones o a qué organizaciones podrían acercarse? Yo creo que es importante acercarse a las organizaciones de búsqueda. O Ujú. sea, ahí no importa. De hecho, por ejemplo, desde hace 2, 3 años hay un contingente de personas desaparecidas que participan en la marcha de diversidad sexual y de género aquí en la Sí. Ciudad de México, ¿no? Y en estos contingentes participan incluso grupos de búsqueda. Entonces, yo creo que hay que acercarse a los grupos de búsqueda. No hay que buscar un grupo específico de diversidad para estos casos, ¿no? Yo Ok. creo que hay que buscar. Aquí a mí me ha tocado acompañar varios casos, que ya comentaba, me tocó, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el caso de una adolescente trans femenina, ¿no? De 16 años que desapareció aquí en la Ciudad de México. Yo levanté la ficha de búsqueda, ¿no? Acudí ante la Fiscalía Especializada, levanté la denuncia. Evidentemente tiene que ver con este tema de la sensibilización de las autoridades, ¿no? En este caso, la autoridad de aquí de la Ciudad de México está sensibilizada, levanté la ficha, ¿no? Pude levantar la ficha, a pesar de no ser familiar, Ujú. ¿no? En este caso, quizás a partir del tema de la asociación civil, creo que esta es otra situación que puede ayudar o contribuir a que se levanten estas denuncias, que no debería de ser, Sí. ¿no? Y pues de esta forma se levantó la ficha de búsqueda. Afortunadamente fue localizada, ¿no? Se activaron ahí los protocolos correspondientes, se localizó, eh, ella pudo tener contacto conmigo, pudimos acudir por ella, no daré mayor información, desde luego. Ok. Finalmente se recuperó, la fiscalía se hizo cargo de ella y pudimos contactar a sus familiares que vinieron por ella. Ujú. Me surge esta pregunta, ¿cuánto tiempo es el que le dedica este el área de justicia, el área de búsqueda legal? ¿Cuánto tiempo dedican? ¿O en algún momento empiezan a irle dando cierre a la carpeta y de todos modos las organizaciones siguen en la búsqueda, pero la policía deja de hacerlo? No tengo yo idea de Sí. si las carpetas se cierran después de un determinado tiempo, ¿no? Ok. No, la norma, la ley no estipula un periodo de que este delito, porque el delito de desaparición es un delito, Ujú. proscriba, ¿no? En ese Ok. sentido, las carpetas deben de continuar abiertas. Sí, claro. Y además de que no olvidemos que es muy Ujú. importante,
poder recordar y poder hablar de sus nombres, de seguir exigiendo que aparezcan y de que se haga justicia. ¿Qué mensaje le enviamos a todo el Estado sobre la obligación de proteger la vida y la libertad de todas las personas sin importar su identidad? Pues hoy en que hablamos de los retrocesos de derechos a nivel internacional, ¿no? Tenemos el caso de Palestina, tenemos el caso de lo que está ahorita sucediendo en Irán, ¿no? Donde el derecho internacional es pisoteado completamente, se borra el derecho internacional. Y creo que en ese sentido es importante reconocer que todas las personas gozamos de esta dignidad por el solo hecho de ser personas y que gozamos de derechos solamente por el solo hecho de ser seres humanos, de existir. Y esa es una cosa que es importante seguir remarcando ante todas las autoridades. Es correcto. Para ir cerrando, porque ya se nos está terminando el tiempo, vemos o encontré algunos números que hablan sobre las cifras que crecen. Entre el 2024 se registran 49 desapariciones de personas de la comunidad, duplicando la cifra del año anterior. Y luego, ¿quiénes son? La mayoría de las mujeres trans, 19 casos, y hombres gay, otros 19 casos, seguidos de mujeres lesbianas y otras identidades. Hablando de la impunidad, actualmente el 35% de estas personas siguen sin ser localizadas y en muchos casos las autoridades no investigan con la misma urgencia que con otras situaciones, otros casos. Y entre algunas de las zonas de riesgo, los estados con mayor número que se han reportado son de Baja California, Guanajuato, Ciudad de México y Veracruz. Y Veracruz, Ciudad de México, volvemos a aparecer este, sobre el lado del reporte que estábamos hablando también de los transfeminicidios. Pero bueno, volvemos a ver aquí a presencia de Veracruz y la Ciudad de México. ¿Qué podemos hablar o ir cerrando sobre esta situación de los desaparecidos y qué mensaje queremos dejar para quien esté pasando por esta situación de un familiar, una amiga, un amigo, una amiga, pues pueda ponerse en contacto? Sí, al igual de lo que comentas, o sea, las cifras están ahí y seguramente hay una cifra negra, ¿no? Ujú. Y hay estados que tenemos mucha claridad, ¿no? Sobre la existencia de desaparición de personas de la diversidad sexual y de género, ya lo decías, Jalisco, Veracruz, la Ciudad de México, Baja California, el Estado de México, no sé, por poner ahí algunos nombres, datos. Pero el que otros estados tengan menos repartos no quiere decir que esto no suceda ahí, ¿no? Sí, Me parece también importante que al saber, al conocer que hay una persona de la diversidad sexual y de género que no regresa, ¿no? Que se empiecen a activar los protocolos de búsqueda. Muchas compañías ya lo hacen en las redes sociales. Eso es lo que ha ayudado también a documentar. Que sube su foto, algún dato de que X persona no se ha reportado, no ha llegado, ¿no? No importa. O sea, no importa de que de repente la persona pueda a lo mejor quizás aparecer al día siguiente, ¿no? Pero cualquier nota, cualquier publicación puede ayudar a empezar a activar los protocolos de búsqueda. Por ejemplo, y también quisiera hoy comentar el caso de una compañera que nosotros veníamos acompañando, migrante guatemalteca, ujú, Majo Noriega Ruano, que es una mujer trans de 28 años y que desapareció. Teníamos contacto con ella aquí en la Ciudad de México, estuvimos acompañándola a nosotras y otras organizaciones en los temas de regulación migratoria. Y a partir del 23 de marzo de este año dejamos de tener comunicación con ella. La comunicación la tenemos a través de las redes sociales y a través de su celular y sí. dejamos de tener comunicación con ella. Por eso vamos a estar levantando ya esta ficha de búsqueda. Vamos a acudir ante las instancias que sería en este caso la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, porque ella transitaba
aquí en la Ciudad de México, y a su vez sabemos que vivía en Ecatepec, en la Croc Aragón, en el municipio de Ecatepec del Ok. Estado de México, y pues vamos a levantar su ficha de búsqueda porque pues consideramos que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad y de riesgo. Ya venía de una situación de violencia que vivió en otro estado, Ok. por eso llegó a la Ciudad de México, además de haber emigrado de Guatemala, pues tiene esta situación ya de vulnerabilidad eh, por su situación de ser una persona migrante, también por algunos hechos que se dieron aquí en la Ciudad de México, también creemos que tienen que ver con este tema de su vulnerabilidad y que esta ficha pues la estaremos ahorita compartiendo ya en esta semana, ya la ficha oficial, pero sí hoy queremos compartir este llamado para que si alguna persona del Estado de México o de la Ciudad de México nos pueda brindar información para conocer su paradero, eh, que nos puedan contactar a nuestro celular 55 27 53 80 95 o en nuestras redes sociales. Eh, Tiene como señas particulares algunas cicatrices en la cara, en la mejilla izquierda, en la derecha. Tiene un tatuaje rosa una rosa y una mariposa en la pierna derecha, Ok. un moño en el pecho, no, un lunar en la mejilla izquierda, 1,60 de altura, 28 años. Y pues bueno, esto nos habla de que, pues lamentablemente, la desaparición de personas de la diversidad sexual y de género, pues está más cercana de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Así es correcto. Entonces, sí podemos hacer algún acercamiento y de todos modos también se va a encontrar esta ficha y en las redes sociales de CAID para que también la gente pueda entrar a las redes. Si le ha visto, por favor, póngase en contacto a los datos, ya sea de nuestra página de CAID o a los datos mencionados, que era el teléfono. ¿Lo puedes volver a repetir, Rocío, por favor? 55 27 53 80 95. Así es. Y su nombre es Majo Noriega Ruano. Y de esta manera pues poder contactarla, poder saber, poder tener información sobre ella, sobre su paradero y bueno, pues que ya se está haciendo este proceso para que tengamos la ficha legal, ¿no? La ficha oficial. Ujú. Muy bien, Rocío. ¿Qué podríamos a hablar un poco de conclusión sobre respecto primero a los transfeminicidios y luego hablando sobre las desapariciones? Es un tema, como ya lo he dicho, que hoy está más visible que nunca, ¿no? Ujú. Hoy el tema de las personas desaparecidas, no solamente de diversidad sexual y de género, sino en general, está más visible. Hay una demanda, hay un movimiento que busca la búsqueda en vida. Eso es, creo que lo principal. La Sí. búsqueda con vida de las personas desaparecidas, la localización. Eh, el que las autoridades puedan no solamente decir, como lo han dicho en unas ocasiones, que hay algunas señales de que se encuentra con vida, pero las familias siguen con la incertidumbre de Ujú. dónde están nuestros desaparecidos, desaparecidas, desaparecidas. Esta demanda de justicia, de que las instancias de procuración de justicia, de búsqueda, de investigación, pues actúen de acuerdo a los protocolos. Hay protocolos ya existentes, ¿no? Que se capaciten, que tengan esta sensibilidad para abordar a las familias sociales o a las familias consanguíneas, ¿no? Que están en búsqueda o de justicia o en búsqueda de su localización. Y que esta situación de violencia, vuelvo a decir, no es exclusiva de la diversidad, es un problema de esta violencia que también no es de ahora, ¿no? Hay que Ujú. decirlo también claramente, no es de ahora, habrá que decir que viene de estas épocas de cuando se declaró la guerra contra el narco,
que fue un detonante de la violencia social en el país, de la llegada de las armas de fuego hacia el país. Hoy las armas de fuego están tan cercanas a la población de lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿no? Exacto. Y en ese sentido creo que es importante pues pensar en lo colectivo, ¿no? En que si tú tienes un familiar que se encuentra desaparecido, no es un problema tuyo, no es un problema de la familia, no es un problema de los amigos, es un problema de la sociedad y hay que buscar ahí estas redes de apoyo, de orientación, de acompañamiento. Así es. Pues ya se nos terminó el tiempo. Te agradezco, Rocío, pues que hayamos podido abarcar algo breve sobre estos temas que son tan importantes y que pues podemos, em, no sé si podamos hablarlo en algún taller, en algún grupo con compañeras, con mujeres, hacer visibilidad y reforzar tanto herramientas para la vida, pero también reforzar los conocimientos cuando una de nuestras compañeras, compañeros, compañeras no aparece, no le encontramos, no se le localiza o sabemos que estaba huyendo de alguna situación de violencia de la pareja o de donde vivía, de la sociedad, el conjunto de personas con el que vivía y que ya había temas de violencia este, notificados ante amistades o ante las familias cercanas o lejanas. Poder hablar de esto, pues creo que nos involucra a todos, todas y todes y es importante, de suma importancia, pues tener los conocimientos y de poder tener esta empatía para poder apoyar, para poder compartir. Cuando vemos en alguna red social un flyer, una solicitud de búsqueda de alguien, compartamos, por favor. Esa es una acción humana, eso es una acción civil de humanidad para que se pueda dar difusión a esa imagen, a esa ficha y pueda llegar, no sabemos hasta dónde, pero que pueda acelerar la búsqueda y encontrar a estas personas desaparecidas. Gracias, Rocío. No sé si quieras concluir con algo para cerrar el programa del día de hoy o hacerles la invitación para nuestro siguiente programa. Sí, yo creo que pues este es un tema que nos toca a todas, a todos, a todes, Ujú. ¿no? Y yo creo que pasa por información, actuar en el momento y exigir la justicia para los casos de transfeminicidio y exigir la búsqueda con vida de nuestras amistades, personas, amigos, amigas, hermanos, hermanas, hermanes desaparecidos. Así es. Muy bien, pues gracias a Torre Colibrí, gracias a producción, gracias a ustedes que están ahí viendo el programa, compartan, denle like, déjenos sus comentarios y pues nos vemos la próxima semana. Recuerden los martes 8:30 aquí en Torre Colibrí, voces diversas. Mi nombre es Débora Morán. Rocío Suárez. Gracias, que tengan buena noche.